Hola amigos, bienvenidos al cuarto módulo. En esta parte del curso te voy a enseñar cómo es mi proceso de vectorización de un boceto previamente hecho en Photoshop o a lápiz. En este caso es un boceto cualquiera, es algo pequeño, solo ese rostro. Básicamente, el proceso de vectorizar consiste en tener nuestro boceto en baja opacidad en una primera capa y en la segunda capa vamos a redibujarlo con vectores. En teoría así funciona, pero no exactamente. El proceso no es solo colocar y bajar la opacidad. Lo que yo hago es colocar el boceto como plantilla. Lo vamos acá al menú, archivo y le damos colocar. Acá buscamos nuestro boceto, yo ya lo tengo listo. Y ahora nos vamos a esta parte. Normalmente siempre está marcado la casilla enlazar. ¿Enlazar para qué sirve? Enlazar es cuando colocas la imagen, pero no exactamente va a estar en el archivo, porque cuando esté enlazado nuestra imagen, cualquier cambio que le hagamos a nuestro boceto después se va a actualizar en el archivo de Illustrator automáticamente. Si lo desmarcamos, la imagen va a estar dentro del archivo de Illustrator, por ende va a pesar más. Así que lo vamos a dejar solo en enlazar. Y ya que es un boceto que nos va a servir para vectorizar, deberíamos marcarlo plantilla, pero no exactamente acá. Por ejemplo, si lo marco plantilla, se va a colocar la imagen en su tamaño real, que en este caso es muy grande. Aparte de eso, la capa donde está nuestro boceto ya está bloqueada, pero la podemos desbloquear y achicar la imagen. Achicamos la imagen, o si no, agrandamos el lienzo o la mesa de trabajo. Pero lo más recomendable y lo que yo hago es colocarlo normal sin marcar la casilla de plantilla. Lo coloco. Acá yo puedo editar el tamaño antes de colocarlo. De esta forma. Y acá en la capa 1 le doy doble clic. Y acá recién lo vuelvo a plantilla. Acá le puedo cambiar el nombre también. Yo le voy a poner Sketch. Y activo la casilla de plantilla. Acá me dice para bajarle la opacidad a la imagen. Automáticamente cuando activo la casilla de plantilla se baja un 50%. Yo le voy a poner un 40% para que no se vea tanto. Y le damos OK. Y automáticamente esta capa se bloquea. Y vemos que cambia el icono, que esto quiere decir que está como plantilla. Solo nos quedaría crear una capa más y acá vamos a redibujarlo. Pero ¿por qué sirve colocarlo en plantilla y no solo como imagen y bajarle la opacidad con el panel de transparencia? Yo lo hago porque, por ejemplo, vamos a empezar a hacer un trazado. Por ejemplo, por acá. De esta forma. Por ejemplo, cada vez que seguimos haciendo más trazos, ya no podremos ver más el boceto, porque lo estaremos tapando con los trazados. Y si yo quiero ver por dónde estoy yendo, aunque tenga muchos trazados acá, simplemente basta con presionar Control Y y acá se puede ver todos los trazados que se han hecho y el boceto se sigue viendo. Cosa que no ocurre cuando nuestro boceto no está en plantilla. Si presiono nuevamente Control Y, regreso como estaba antes. Pero vamos a eliminar la plantilla. Como sabemos, doble clic y desmarcamos la casilla plantilla. Y ya es una imagen normal. Esta imagen le bajamos la opacidad a un 40% como antes y lo bloqueamos. Ahora, si hago el mismo procedimiento, si hago Control Y, desaparece la imagen y solo voy a poder ver los trazos que hago en forma lineal.
Así que por eso yo uso el modo plantilla en mis bocetos. Este modo lineal funciona tanto como para trazos como para formas. Por ejemplo, voy a dibujar una forma, justo acá dibujando la nariz. Y si presiono Control Y, nuevamente solo veo el modo lineal. Vamos a continuar trazando nuestro boceto. Antes de comenzar a hacerlo, le voy a explicar dos formas de cómo yo hago los trazados con valoración de línea. Como les expliqué, la valoración de línea se puede hacer con la herramienta de anchura, que la tenemos acá. Podemos hacer trazos que terminen en punta, como esta forma, o también lo podemos dibujar a la antigua. De esa forma podemos lograr el mismo resultado. Todo es cuestión de práctica y usar pocos puntos. Por ejemplo, acá solo he usado 3 puntos ancla. Porque si lo hacemos con más, a veces estos trazados se pueden hacer así. Acá yo tengo 3, 4, 5. Y lógicamente va a ser más complejo poder trabajarlo así. Y no va a salir tan bien. Por eso es recomendable usar pocos puntos ancla si es posible. Habiendo repasado esto, vamos a continuar con la ilustración. Cuando hago los trazados, me gusta usar mucho la valoración de línea, porque me da otra sensación, me da una sensación como si estuviera hecho con pluma y tinta china. Se ve más natural. Y si no estoy dando esa valoración con la herramienta de anchura, lo estoy dibujando. Yo mismo dibujo el trazo. No es un proceso tan complicado. Más bien mi proceso de vectorización consiste prácticamente en eso, en usar trazos y dibujar trazos. Para mí, vectorizar no significa simplemente redibujar el boceto con vectores, sino como mi boceto no está totalmente detallado, muchas veces tengo que improvisar. Y eso lo hace más entretenido porque no solo es redibujar tal cual. En el camino voy viendo qué más agregarle para que se vea más detallado. Me gusta mucho los detalles. Además que hacer esto es como si me diera una segunda oportunidad para mejorar lo que había hecho antes en el boceto. Como verán, aparte que hago los trazados, en el camino también voy haciendo una especie de alto contraste, haciendo las sombras. Cuando hagamos los trazados, tratemos de que no haya trazados rectos, sino todo se tiene que ver así fluido. No sé, se ve mejor, se ve más orgánico, si se puede decir. Y después de haber hecho el trazado, puedo agregarle encima dibujando puntas
como si fueran varios trazados que terminaran en punta, aunque en verdad no se hizo así, pero es un buen detalle que a veces uso. Si quiero que un trazado se vuelva una forma, solo basta con seleccionarlo y nos vamos en menú objeto y expandir, o si no también expandir apariencia. Y así lograremos que nuestro trazado se vuelva forma y podemos cortarlo con las herramientas del buscatrazo. Creo que cuando se trata de delineado, estoy muy influenciado sobre el cómic, cómo lo delinean y con el mismo color negro hacen esa sombra de alto contraste. Bueno, a mí no me gustan los cómics, nunca he leído uno, pero me gusta mucho el alto contraste, lo hace más impactante. Del estilo de cómic, solo rescato eso, el intintado y el alto contraste. El coloreado nunca me ha gustado porque es juntar dos cosas muy extrañas, por ejemplo, el delineado negro, sombra negra así muy plano, y el coloreado es muy, usa mucho el volumen. Es un poco extraño eso. Luego de haber trazado casi todo, podemos mejorar esto. Por ejemplo, acá en el hocico, el trazado está como que muy marcado, está muy grueso. Y los dientes se ven extraños, como si no fuera parte de. Primero voy a empezar dándole una sombra a los dientes para que se note que están debajo del hocico. Y después voy a dibujar otro trazo encima de los dientes para que se vea más grueso. Podría ensanchar el trazado de los dientes, pero creo que se verían más redondos y no es lo que quiero lograr. Además que no es tan complicado volver a trazar alrededor del trazo de los dientes. Y con ello vamos a poder unificar los dientes y el hocico. Vamos a hacer más grueso el trazo, al menos de afuera. Voy agregando más arrugas para que le dé más expresión. Cuando tengo una forma que prácticamente está encima de un trazado y justo yo quiero agarrar ese trazado y modificarlo, lo que podemos hacer es bloquear esa forma con control 2 y recién poder agarrar el trazado y modificarlo. Si quiero desbloquearlo es control alt 2. Le voy a añadir más detalles en el pelo, más mechones,
Si no tiene muchos detalles, no lo sé. Pero mi visión cuando hago estos tipos de ilustraciones donde hay mucha expresión, necesito que tenga bastante detalle. O sea, no tiene que saturar, pero debe tener lo necesario. Y por último voy a usar la herramienta de fusión para hacer estos detalles en el hocico. Creo que con esto ya estaría listo esa pequeña ilustración lineal, pero que se sigue viendo bien aunque no tenga colores. Después de haber visto cómo es mi proceso de vectorización, quiero dejarles unos consejos, unos tips sobre este tema. Esto no aplica solo al estilo que les estoy mostrando, sino a cualquier estilo en el tema de vectorización, a su propio estilo o el que recién están desarrollando. El primer consejo sería variar siempre el grosor del trazado o delineado. Por ejemplo, yo tengo acá una ilustración muy simple, solo es el rostro de un personaje y un poco del cuello. Y un recurso que se suele usar mucho para poder acentuar más al personaje, sacarlo del fondo, es hacer el contorno más grueso y todo lo que tiene que ver con los detalles adentro del personaje, por ejemplo, el rostro en este caso, los dientes, el gesto, todo eso se hace con un trazado más delgado. Además de eso, no solo es el engrosar el contorno, sino también se puede usar ese mismo tamaño de grosor, por ejemplo, en los ojos, para acentuar también más este gesto medio así de un poco de locura del personaje. Esto no es una regla que siempre se usa, sino es un estilo de cómo hacerlo, de cómo delinear. Porque últimamente, si se darán cuenta en los cartoons, se suele usar mucho un delineado más delgado. Este delineado del contorno puede ser del mismo tamaño que los detalles del rostro. Esto se vería muy bien si tenemos un fondo donde no se use delineados oscuros. Tal vez sin delineado sería un fondo un poco más artístico para que se note más el personaje. Otro estilo podría ser no cerrar totalmente todos los trazados, sino dejar algunos abiertos. Por ejemplo, acá lo he abierto en la parte del cabello, bueno, que serían esos tres pelitos, serían su cabello, y así se puede notar más. En la parte del cuello ya se siente que hay una unión entre cabeza y cuello. Aunque con los ejemplos anteriores igual se sigue viendo bien porque le pongo esa sombra oscura debajo de la cabeza. También podemos usar ese mismo estilo de no cerrar todos los trazados y aplicar lo que sería la línea valorada. En este caso, nuestra ilustración ya se vería más como si se hubiera hecho con tinta china. Pero no siempre debemos utilizar trazado, sino también podemos probar otros estilos. Por ejemplo, con la misma ilustración que tenía, le he borrado prácticamente todo el contorno, pero aún sigo usando trazado para hacer los detalles en el rostro, en los ojos, en la oreja, y aún se sigue viendo bien. Mi segundo consejo es usar la menor cantidad posible de puntos ancla. Esto hará que nuestra ilustración se vea más fluida, se vea más pulcra. Por ejemplo, tengo acá dos ilustraciones que son como si fueran unos tentáculos o también podría ser cabello. Vemos que si tenemos pocos puntos anclas es más fácil poder editarlo. Si tenemos varios, tenemos que editar cada uno para que esto se vea fluido. Pero esto no es imposible, solo que va a ser difícil. Así que es preferible usar menos puntos. Por ejemplo, creo que ya todos saben que cuando redibujamos un lettering, lo ideal es poder alinear todos nuestros puntos ancla
en ángulos de 90 grados, 180 grados y a veces también en ángulos agudos de 45 grados. Esto hará que la construcción de nuestro lettering sea prácticamente perfecto. Pero poco o casi nada se dice sobre la ilustración vectorial de hacerlo también de esta forma. Aunque en verdad no creo que se haga de esa forma, no sé, por mi parte yo creo que si se hiciera así, sería muy aburrido siempre trabajar en ángulos de 90, 180. Además que construir un lettering es algo pequeño comparado con una ilustración. Por ejemplo, yo no uso esos ángulos, pero sí, como lo vuelvo a repetir, uso la menor cantidad y se puede ver bien. Creo que en el lettering también se podría lograr de esta forma, pero si tengo que hacer algún lettering, prefiero hacerlo de la forma correcta, con ángulos de 90 y 180 grados. Otro punto que debemos tener en cuenta es la dirección de las luces y sombras. Cuando tenemos una ilustración, en este caso un personaje y no tiene fondo, pero queremos darle luces y sombras, una de las cosas que se suele hacer es usar la iluminación natural, que en este caso es el sol. La luz vendría desde arriba y caería en diagonal hacia el rostro de nuestro personaje. En teoría así debería ser, pero yo muchas veces me topo con ilustraciones donde la luz parece que tiene un sentido horizontal y se suele usar un patrón ya conocido que es luces, color y sombra. Este patrón no está mal, en verdad creo que es algo básico que se aprende, pero ya muchas veces se está usando lo mismo. No sé, creo que esto se aprende en el instituto o en la universidad. Yo también lo usaba y lo sigo usando hasta ahora en algunos casos, pero siempre hay que ver otra manera de hacerlo, probar otras cosas, experimentar un poco también. Hoy en día esto me parece un poco raro porque la luz no viene en horizontal y además en este caso hay mucho brillo, por ejemplo en ese personaje en el cachete, y parece que para hacer el efecto del sombreado es reflejo de la luz. Bueno, es el reflejo de la forma de la luz porque prácticamente es igual. Así que ya eso se vería un poco raro, más aún cuando nuestra ilustración es muy simple y en verdad no necesita tanto detalles de luces y sombras. Otra cosa que podemos hacer es solo usar sombras y ya no las luces o los brillos. Nos quedaríamos solo con el color y sombra y se puede notar que realmente está iluminado. Lógicamente, para que se note más esto, es hacer las sombras interiores un poco más oscuras. Así que en verdad no es malo usar ese patrón de luces, color y sombra, sino también podemos experimentar con más cosas, tener otro tipo de referencias o nosotros mismos crearlas, porque todos estos conceptos de las luces en una ilustración vienen de la fotografía, así que nosotros podemos interpretarlo de otra forma. Por ejemplo, también podemos hacer este tipo de ilustración, donde la sombra es mucho más dura. En la ilustración sería del mismo color que el delineado, y para que no se pierda esa forma redonda del gato, podemos apoyarnos en la luz de reflejo. La dirección de la luz es muy importante, no solo es para hacer un poco más detallado nuestro personaje, sino para apoyarnos más en la expresión de nuestro personaje. Por ejemplo, acá la luz es como si viniera desde abajo. Esto nos da una sensación un poco más terrorífica. También podríamos hacer un contraluz y se sigue viendo bien. Así vamos variando la dirección de la sombra y bueno, no siempre hacer lo que ya todo el mundo hace. En esta clase vamos a ver un poco más sobre este tema de las luces y las sombras. Cuando tenemos un objeto, por ejemplo, en este caso una esfera, y la iluminación es natural, como le dije antes, la luz del sol, vamos a tener luz, sombra, luz de reflejo y sombra proyectada. Pero a veces ignoramos algunas luces, la luz de reflejo, por ejemplo, y nos enfocamos solo en luces, color, sombra y sombra proyectada también.
Porque, bueno, es normal, porque en una ilustración vectorial muchas veces se tiene que simplificar las formas y también simplificar la cantidad de luces y sombras. Y eso también es válido. En mi caso, yo suelo usar la sombra que es tan oscura como el delineado y la luz de reflejo o contraluz. Pero cuando se trata de sombrear y darle brillo con color, trato de no hacerlo con el mismo color base, porque no solo es oscurecer el color para hacer la sombra o aclarar el color para hacer el brillo, sino trato de variar un poco el color. Por ejemplo, si tengo un color de base verde, las sombras podría hacerlo un poco más azuladas y los brillos un poco más amarillentas. El color de la luz de reflejo también puede variar, pero cuando yo hago esto, trato de hacer la escala mucho más lejana. Por ejemplo, si mi color base era verde, la luz de reflejo va a ser totalmente amarillo. Lo mismo ocurre cuando tenemos un color base rojo. La sombra puede ser un poco de color vino, llegando a morado, y la luz de reflejo puede ser un color medio verdoso, medio turquesa, porque el color complementario del rojo es el verde. Pero en este caso no voy a usar exactamente el verde, sino un color medio verdoso tirando a turquesa. Y lo de usar el verde puro también se puede usar porque son colores complementarios. Pero si queremos que nuestra ilustración no quede tan colorida, podemos hacer que la luz de reflejo sea del mismo color base, un color rojo. El brillo en este caso es totalmente blanco, es un brillo pequeño, pero si queremos hacer un brillo más grande, podría ser, en vez de blanco, podría ser un naranja o un rojo tirando un poco a naranja para que no sea tan cortante. En caso contrario, también podríamos hacer cosas mucho más coloridas. Por ejemplo, si tenemos una base medio morada, podemos hacer que el brillo sea de color amarillo o en este caso un color verde, ya que el violeta es complementario del amarillo, pero nosotros podemos jugar un poco con esos tonos y hacer el del amarillo un poco más verdoso, hasta también usar un verde puro. Y el color de la luz de reflejo podría ser un naranja o también un amarillo puro. En este caso, si tenemos un color base amarillo, la sombra podría ser un tono medio verdoso hasta turquesa. El color de la luz de reflejo va a ser imposible usar un tono, por ejemplo, un rojo o un morado, porque su tono es muy oscuro. Así que lo más recomendable es usar el amarillo nuevamente o si no un blanco. Pero si no usamos la sombra que es muy oscura, usar la luz de reflejo va a ser un poco, o sea, no es que no se puede usar, sino ya depende de cada uno cómo se va a ver, cómo es que uno lo ve. En mi caso, no sé, yo no lo veo tan bien, así que no creo que en mis ilustraciones las use. Pero si tengo que utilizar para darle más detalle, podría usar como el color de la luz de reflejo un blanco nada más y se va a ver bien. En la elección de colores, muchos me han preguntado cómo elijo los colores que uso en mis ilustraciones. ¿Cómo es que logro esos resultados? Les diré que eso a veces es algo que se puede hacer al ojo cuando estás eligiendo qué colores usar, porque a veces mucho se trata de solo tener buen gusto. Pero esto también se puede hacer de una manera más profesional, con bases. Por ejemplo, existe lo que se llama la psicología del color. En la psicología del color podemos saber qué sensaciones nos produce cada color y con ello podemos elegir qué colores vamos a utilizar para cierta ilustración o qué colores elegir para nosotros, para nuestro estilo personal. Cuando se trata de la paleta de color de un artista, esto ya es un poco más personal. Por ejemplo, los colores que yo uso pueden representar sensaciones de acción, fuerza, poder,
amargura, a veces también tranquilidad, confianza, libertad. Son algunas sensaciones que transmiten los colores que uso, los colores brillantes, el azul, los tonos azules y rojos. Obviamente uso también otros colores, pero siempre va a predominar en mi trabajo el color azul y por debajo el color rojo. Y a veces sucede así, que nos gustan dibujar algunos temas específicos y los colores que nos gustan encajan también muy bien psicológicamente con esas sensaciones que transmiten nuestras ilustraciones. En el caso que te guste muchos tipos de colores, por ejemplo, tonos tierra, pasteles, cálidos, fríos, y como artista no sabes qué hacer, porque a veces cuando queremos ser artistas, tener un estilo único, necesitamos diferenciarnos del resto y tener una paleta específica, se podría decir que una paleta única para nosotros. Así tenemos artistas como Macbeth, donde sus ilustraciones, su estilo está inspirado en los cartoons de los años 30. Y su paleta de color tiene que ver mucho con eso. Por eso solo usa blanco y negro, pero en verdad no es blanco, sino medio crema. Ese es para darle un toque más sepia. Y con ese estilo y esos colores hace todo su trabajo. Al final, si juntamos todas sus ilustraciones, tendremos un estilo muy sólido. Otro artista que admiro también es Steve Simpson, donde su paleta de color tiene un tono medio, algo que se puede llamar vintage. En esta paleta de colores resalta mucho el tono turquesa y rojo y un amarillo tirando más para naranja. Y su estilo de ilustración, los personajes que hace, se ven que encaja muy bien con los colores que usa. Los hace ver muy un estilo irlandés y a la vez medio mexicano. No sé, me hace pensar en algo más, en temáticas más tradicionales. Bueno, yo rescato esos dos estilos. Hay otros artistas también que tienen una buena paleta de color y lo que hacen va muy bien con esos colores. Yo también cuando empecé a ilustrar usaba cualquier tipo de color que me gustaba, que veía en internet, los copiaba, pero con el tiempo te vas dando cuenta que en verdad necesitas diferenciarte del resto. Y si no puedes con los colores, al menos deberías ser en la forma de dibujar, en cómo dibujar los ojos, las manos, los rostros, en fin, es encontrar una manera única en cómo puedes dibujar tal cosa. En resumen, si queremos tener nuestra propia paleta de colores, lo primero que debemos hacer es estudiar nosotros mismos, saber quiénes somos, qué nos gusta o qué hemos transmitido hasta ahora con nuestras ilustraciones y ser coherente con lo que dibujamos y los colores que vamos a usar para eso. Luego de haber visto toda la parte teórica sobre la vectorización y la ilustración en general, ya estamos casi listos para iniciar nuestro proyecto. Lo último que vamos a ver es el tema de los shortcuts, o atajos, combinaciones de teclas para usar algunas herramientas o funciones de Illustrator. Usar estos shortcuts nos van a ayudar a agilizar más el proceso de vectorización, ya que a la larga se vuelve algo repetitivo usar las mismas herramientas, las mismas funciones y debemos de alguna forma agilizar todo este proceso. A continuación le voy a enseñar cómo yo he personalizado mis propios shortcuts que me ayudan a poder vectorizar más rápido. Como verán, estos son los shortcuts que uso, algunos los he modificado y otros los he dejado tal como estaban. Por ejemplo, la herramienta que más uso es la pluma y para tenerlo cerca, para ya prácticamente ya no mover mi mano, solo los dedos, he cambiado la tecla P por la tecla C. La selección sigue igual con la tecla V, selección directa también, la tecla A. Y como sabemos, a veces el control se puede convertir a selección directa si tenemos otra herramienta como la pluma. Pero en verdad no siempre funciona de esa forma. Por ejemplo, acá el cuentagotas lo he cambiado por la tecla E.
Así que si presiono primero en selección normal, que es V, y ahí cuentagotas, y ahora mantengo presionado el control, se vuelve selección normal. Ahora hacemos otra prueba. Voy a seleccionar primero selección directa, cuentagotas, y presiono control. Se va a volver selección directa. Esto es porque presionar control no es que lo vuelva a selección directa siempre, sino presionar control es para regresar a la herramienta anterior. Pero esto no ocurre cuando usamos la herramienta de pluma. Por ejemplo, voy a presionar primero selección normal, es la flecha negra, ahora la pluma y presiono control. Va a regresar a selección directa, cuando debió regresar a selección normal. Esta es la única excepción que hace cuando presiono control usando la herramienta pluma, ya que lo más común es cuando estamos vectorizando con pluma, tengamos que editar algunos puntos anclas con la herramienta de selección directa. Yo creo que antes no era así, no me acuerdo muy bien, pero yo usaba el Illustrator en su versión CS3 y cuando tenía selección normal me pasaba la pluma y presionaba control, regresaba a selección normal. Así que para siempre regresar a selección directa después de usar la pluma, presionaba selección directa y después la pluma. Creo que por eso también cambié la pluma que estaba en la tecla P por la tecla C, porque está más cerca de la tecla A, para siempre usar primero A y C. Y si presionaba control, regresaba a selección directa. Lo bueno es que en esta versión ya creo que Illustrator ya entendió que en verdad no tiene sentido regresar de pluma a selección normal, así que siempre que usemos pluma y presionemos control va a regresar a selección directa. Y bueno, y continuando, otra de las herramientas que uso mucho es la herramienta de anchura. La herramienta de anchura antes creo que era Shift W, pero como les digo, yo lo uso mucho, así que estar usando esa combinación de dos teclas para usarla creo que es mucho trabajo, así que lo he cambiado solo por una tecla que es la tecla W. Y el Shift más W lo uso para la herramienta de fusión, que también lo uso, pero no lo uso constantemente, sino solo lo uso para los detalles, así que como no lo uso a cada rato, por eso lo he cambiado a dos teclas, Shift más W. La herramienta mano también lo uso mucho, pero sabemos que podemos usarla presionando la tecla espaciadora, así que prácticamente la H nunca la uso. Así que no sé, tal vez lo pueda cambiar por otra función, otra herramienta que quiero usar, porque me vas a usar solo la tecla espaciadora. Además está más cerca de mi mano, siempre lo uso con el pulgar. Para el zoom lo he dejado tal como estaba, con la tecla Z. Y la función de intercambiar relleno y trazo lo he dejado tal como estaba con la tecla X. También tengo funciones que siempre uso, por ejemplo colocar, que es para comenzar cada ilustración y colocar mi boceto. Así que yo lo he modificado para que esta función sea el control más Q. Al momento de organizar las formas vectoriales que tengo, he modificado también algunas, por ejemplo, enviar detrás le he puesto F1, traer al frente F2, que son las dos funciones que más uso. Las otras dos, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás, los he dejado como estaban. Hacia adelante era control más 0 y hacia atrás era control más 9. Otras funciones también importantes son la de expandir y expandir apariencia. Para expandir le he puesto control más W y expandir apariencia, control más shift más W. Y como vieron, así es como yo he personalizado mis shortcuts. Y ustedes también podrían usar los mismos valores o crear sus propios shortcuts dependiendo de cómo se acomoden mejor. Para poder personalizarlos, nos vamos acá en edición, métodos abreviados de teclado. Y como verán, acá ya tengo los métodos abreviados con mi nombre, donde dice conjunto. Y vemos acá que la pluma está con el método abreviado de la tecla C. Si yo lo cambio, solo basta con hacerle clic y presionar la tecla nueva.
Voy a presionar la tecla H porque la H es de la herramienta mano y la mano no lo uso con la tecla H sino con la tecla espaciadora. Cuando uso una tecla que ya está siendo usado, me va a salir este símbolo de advertencia. Esto me dice que este método abreviado ya está siendo usado por otra herramienta. Podemos deshacer esta acción, simplemente borrarla, o también podemos ir al conflicto. Si vamos al conflicto, vamos a ir a la herramienta mano para darle un nuevo método abreviado. En este caso, como en verdad no necesito usar ya esta herramienta con un método abreviado nuevo, puedo dejarlo vacío simplemente y darle OK. Yo no le voy a dar OK porque en verdad no quiero usar la pluma con la tecla H. Aparte de editar las herramientas, también podemos editar los comandos de menú. En esta parte, solo es cuestión de ir a la acción que querramos y nuevamente como editamos el método abreviado de una herramienta, también lo podemos hacer con una función de nuestro comando de menú, dándole clic y escribiendo la tecla o combinación de tecla.